Y estamos en Canal 20 y arrancamos este programa Conectadas junto a Mabel Ranco. Mabel es bioterapeuta emocional de las enfermedades y nos va a contar un poquito de qué se trata esta terapia, este tipo de cuestiones donde van a dar una charla el día sábado, pero para eso la tenemos a Mabel. Mabel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ante todo, agradezco que se hayan comunicado conmigo y hemos pactado esta entrevista. A la producción, a vos, y acá estamos, bien, queriendo dar la charla. Me alegro muchísimo porque se viene un día muy importante el día sábado. Recordemos que Mabel va a estar dando una charla el día sábado 8 de julio a las 17:30 horas en Tu Café en el Mundo, que está en la calle José Ingenieros 375. Mabel, ¿de qué se va a tratar esta charla que vas a dar? Voy a hablar un poquito de lo que es la desprogramación neuroemocional de las enfermedades, que mucha gente no lo sabe, que es a todo lo que a nosotros nos pasa en nuestras emociones y que se transforman en enfermedades, por lo cual tenemos que ir viendo de qué manera poder sobrellevar o aclarar ese shock emocional que nos ha producido dicha enfermedad. Quiero aclarar y recordarle a todos los televidentes que tienen que ir al médico por cualquier cosa. El médico es el que diagnostica, el médico es el que medica, el médico es el que hace todo un tratamiento. El terapeuta, el paciente es del médico y la persona que viene a mí es mi consultante. Yo no puedo dar opinión, no puedo dar diagnóstico, no puedo, si vos tenés esto, solucionar, no. El consultante viene con la historia clínica, o mejor dicho, con el diagnóstico médico. Entonces yo ahí trabajo sobre el diagnóstico médico. ¿A qué se debe esto? Esto se debe, no es una cosa que haya aparecido a alguien y dijo, bueno, vamos a hacer tal cosa. No, esto fue creado, investigado, mejor dicho, por un doctor alemán, Hammer, donde a él se le produce un cáncer. Él era médico oncológico. Se le produce un cáncer de testículo. Entonces él dice, ¿por qué? A mí, si yo soy doctor y no tengo ningún problema. Entonces, como él tenía el espacio como para ver a los pacientes y estar en contacto con los pacientes, empezó a preguntarles el por qué, qué problema tenían emocionalmente, o empezó a preguntarles de a uno todo lo que fuese parte sacro, parte de la creación, como testículos, ovarios, todo lo que es de nuestra gestación. Entonces ahí se sentó como los viejos médicos sentaditos en la punta de la cama preguntándole qué problema tienes o algo así. Entonces ahí se dio cuenta que había un gran problema, un shock emocional de pérdida. Entonces él dice, bueno, sí, realmente es así. Él había perdido a su hijo en una revuelta en Alemania donde murió. Entonces él, ¿qué hizo? Trató de sobrellevar y aclarar la situación que había tenido con relación a la pérdida de su hijo, y ahí empezó a lo que él llamó la desprogramación de la enfermedad. Entonces, de ahí en más, como buen investigador y de la época, junto con Claude Sabat, que también fue contrincante, amigo, como todos los científicos, entonces bueno, empezó a descodificar
40 años más o menos estuvo en eso, desde la uña encarnada hasta el cabello, todos los conflictos emocionales que tiene cada persona, a través, por supuesto, está la parte biológica, ¿no? Entonces, lo que usted me está diciendo es de que cualquier tipo de problema que tengamos en el cuerpo físico tiene un conflicto interior. Sí. Por ejemplo, un cáncer de mama o algo de mama en las mujeres. Sí. Tiene un conflicto interior. Claro. Cualquier cosa que suceda en el cuerpo. El cuerpo, a ver, tenemos el cuerpo, tenemos el pensamiento, perdón, el cerebro y el pensamiento. El cuerpo, ya lo sabemos, es miles de átomos, células con órganos y sistemas. Después tenemos el cerebro, que es el que no se equivoca nunca. El cerebro no se equivoca jamás. Es una computadora donde tiene el chip ahí y lo tiene bien ordenadito. Y después viene el pensamiento. El pensamiento es el que le da la orden al cerebro. El cerebro, como dice, no, esto así no va, se lo transmite al cuerpo para que salga a la luz dicho conflicto de aquella emoción. No sé si me hago entender. Sí, sí, por supuesto. Entonces, a lo que voy es como un grano. Claro. Que te va doliendo un poquito, que esto y lo otro, y hasta que no supura, no solucionas el conflicto. Claro. Esto es así. Entonces, a lo que voy es, el tema es de lo que pensamos y a veces hasta en los diagnósticos, si vos te vas a sacar un análisis, porque el doctor te pidió un análisis de rutina, ¿por qué cuando salís del laboratorio lo primero que haces es abrir y ver qué es lo que tenés? Si tenés que llevárselo al doctor para que el doctor te diga, bueno, no, entonces empezás a decir, no, tengo un poquito más de azúcar en sangre, tengo diabetes, Entonces, cuando tienes el turno con el médico, ya te hiciste todo una paranoia de que tenés diabetes, que tenés colesterol. ¿Para qué? Si te lo pidió el doctor, espera que el doctor te diga lo que tengas que hacer. Igual que cuando, esas son las creencias que tenemos. Sí. Me voy a cuidar porque mañana, en estos días, me voy a cuidar en la comida, porque en estos días tengo que sacarme análisis. No, come normal. Claro. Porque si no, te va a dar bien el análisis. Claro. Es decir, come normal, tampoco hagas un banquete en tu cena, porque al otro día tenés que sacarte sangre. Sí. Esas son las creencias. Y aparte, hay cosas que cuando vienen a la consulta, vienen porque no saben el qué es. Entonces, también vamos tratando, los terapeutas, de por lo menos en mí, de ver la parte ancestral, por qué viene, a ver, si tenés un problema, qué sé yo, de lo que fuere, que vengas con un problema de riñón, que tengas que hacer diálisis, sí. Y estás haciendo diálisis, y viene a la consulta porque no sabe qué pasa. Yo le tengo que preguntar, si es una persona joven y tiene sus padres, preguntarle cómo han vivido sus padres, su experiencia de liquidez. Porque los riñones, ¿qué hacen? Filtran el líquido para que después depuran. Entonces la persona, si es joven, le dice, bueno, le voy a preguntar a mi mamá. Primero le voy a preguntar a la persona si tiene algún conflicto de liquidez. Entonces va a decir, no, estoy trabajando bien. Bueno. Entonces, vámonos más atrás.
de alguna forma vamos a encontrar el conflicto. Porque no puede ser nuestro. Claro. Puede ser de nuestros padres o de nuestros abuelos. Exacto. Y que recae en el cuerpo Claro. de uno, digamos. Claro, porque justamente, y sí, yo le pregunté a mi mamá, no, ella tenía una vida normal, pero mi papá fue muy carente, pasó hambruna, patatín, patatán, todo lo que sea. A los 30 años lo dejaron desocupado. Y yo, qué casualidad, vos tenés 30 años. Entonces vamos a tener que reparar el conflicto aquel. Claro. Porque somos todos, hay un riel. Claro. Tenemos un riel ancestral y genético, porque también tiene que ver la genealogía, hay un montón de cosas. Entonces, yo solamente hago biodecodificación, no hago ni regresiones, ni reiki, ni nada. Cada uno hace. Yo me dedico solamente a eso. Mucha gente se acerca a esta terapia alternativa, Mabel. Recién decías vos que los médicos son los médicos, Sí. que los médicos son los que te van a dar el diagnóstico y demás. Totalmente. Pero además de eso, en la actualidad, ¿cómo va con eso? Porque a lo mejor hay gente que dice, no, eso no sirve, o gente que se va animando. ¿Se va acercando la gente a vos, Mabel? ¿Más Sí. joven, más de gente más adulta? La gente que se va acercando, por lo menos a mí, Sí. consulta, es la gente de mediana edad. Ajá. La gente grande no, es muy poca. La gente de mediana edad es como que se ha abierto un poquito a otras expectativas y a otras cosas, entonces la gente de 30, 40 años se va animando. Y bueno, entonces lo vamos haciendo de a poco, pero es minucioso. Es decir, hay gente que ya hace años que está trabajando, que trabaja muchísimo, y yo hace 5, 6 años que trabajo. Al principio como que no me animaba, lo hacía con mis amistades, iba probando, hasta que un día me animé. Claro. Y bueno, es lento, es progresivo, pero yo lo que voy es que siempre recalco que tienen que ir al médico y después que si quieren hacer una terapia alternativa, a mí me traen la historia, no la historia clínica, sino el resultado del diagnóstico médico, y ahí yo empiezo a trabajar con el diagnóstico, después lo cito y empiezo a darle algunos tips. Yo no curo a nadie. Claro. Vos te vas a curar vos. Sí. Yo te voy a dar unos tips porque por ahí no te vas a dar cuenta. Claro. Entonces yo te voy a decir, y presta atención un poquito en esto, fíjate en esto, pero ahí nomás. Y en la próxima, bueno, te espero de acá a 15 días, un mes, cuando a vos te sea cómodo, y vení con algo ya blanqueado del tema, de esos puntitos que yo te he dado. Mabel, ¿qué sucede con el entorno de una persona? ¿Puede enfermar el entorno físicamente, me refiero? ¿Puede hacer que desarrolle una enfermedad de una persona, un entorno negativo, un entorno maligno? Sí. Cuando a uno lo agarra con las guardias bajas por ahí, es como que tenés siempre la presión. Suponete en una relación matrimonial o con los hijos o que vives con una madre o con un padre grande, que no puedes tener la libertad apropiada. Sí, es como que el ahogo, el que yo no sirvo para nada, la desvalorización. La biodecodificación habla y se trabaja mucho de la desvalorización de las personas. Es decir, de qué manera, cuando yo me pongo un número, siempre les digo a mis consultantes,
del 1 al 10, ¿cuánto vales? Entonces el consultante me dice, y yo valgo 8. Entonces cuando le empiezo a preguntar otra cosa, ¿y ahora cuánto vales? Y valgo 5. Y valgo 3. Entonces no vales 8. Entonces hay que ver, porque uno es como que se da un puntaje, pero hay que ver las situaciones para poder levantar el puntaje. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Y bueno, entonces todo pasa por nuestra mente, más de todo por nuestros pensamientos. Entonces siempre le digo a mis consultantes, cuando se acuesten, traten de no estar pensando en el problema. Traten de imaginarse otra cosa, por más problema que sea, y más cuando hay enfermedades, cuando lo vivís en soledad, porque el médico te va a dar el diagnóstico de buena fe. Y vos lo vas a tomar de acuerdo a cómo venga en ese momento tu pensamiento, entonces empezás, y sí, y ya vamos a ver, la vamos a ir remando, y entonces como siempre tenés, la vamos a ir remando, no, y sí, le pongo pila, pero viste cómo es esto, y no sabemos hasta cuándo, y saquemos un poquito de palabras y digamos, vamos a salir. Claro. ¿Me entiendes? Toda esta charla se va a desarrollar el día sábado 8 de julio a las 5:30 de la tarde en tu Café en el Mundo, José Ingenieros 375, con una infusión y Mabel Ranco que se va a sentar a charlar con quien ustedes quieran ir. Mabel, hay que pagar entradas, ¿no? Contame un poquito del sábado. No, eso es hay una tarjeta Sí. estipulada. Donde Silvina, la dueña del café, le va a dar infusiones de masas ricas y un montón de cosas que tiene un costo de 1.900 pesos, pero eso lo tienen que arreglar con ella porque ella ya me dijo que un día antes o dos tiene que tener establecida la cantidad de gente para hacer. O sea, que hay que hablar a tu Café en el Mundo sí, para reservar el lugar. Para reservar el lugar. Hay que reservar el lugar. Hay pocos lugares, sé que sí. ya casi que no. Pero entonces hay que preguntar. Hay que preguntar para poder asistir y si no, buscar a Mabel en las redes sociales. Mabel Ranco, muchísimas gracias, Mabel. Bueno, ha sido un gusto, me encantó poder hablar contigo y bueno, y a los televidentes decirles que esto es una terapia alternativa, que acá nadie desplaza a la medicina, simplemente es un complemento, como cuando la persona va a yoga o que hace reiki o que se va a un taller, siempre hagan algo, no se queden mirando el techo y esperando que se pasen las horas. Tengan, por más edad que tengan, que eso es una creencia limitante, porque todos podemos hacer un montón de cosas a través de teniendo una edad u otra, pero lo que voy es que siempre sean creativos, sueñen con viajar, sueñen con pasear, sueñen con hacer algo, que eso es vida. Entonces, lo mío es una terapia como tantas otras que hay y que vayan al médico, que hagan los estudios, que hagan todo lo que tengan que hacer y bueno, y estoy a la disposición de ustedes, el que lo requiera. Estoy para todos ustedes. Así que les mando un beso grande a todos y gracias por la invitación. Gracias, Mabel. Seguí en Canal 20 y seguí en Conectadas.